Buenas noches. Hoy, en diferencia de otras pláticas de Taná, casi no vamos a dar comentarios. Vamos a tratar de leer el texto y a ver si logramos entender, aunque sea algo, porque este capítulo Yud Aleph de Zecharia es un capítulo tal vez el menos entendible, por lo menos para mí. Yo no quiero comprometer a Zecharia, me comprometo a mí nada más. Está escrito de una forma un poco más poética que otras profecías de Zecharia, y hay varias opiniones al respecto a qué época se refiere. Inclusive vamos a tratar de entender hasta donde podemos. Entonces empieza diciendo así: Ptach Levanon dlatecha vetochal esh ba'arazecha. Ptach Levanon dlatecha vetochal esh ba'arazecha. Hay quien explica que Levanón es Eretz Israel. ¿Por qué se llama Levanón? Porque en Eretz Israel se blanquean los pecados de los Yehudim. Entonces por eso se llama Levanón, Milashon Lavan, blanco. Blanquea. Se blanquea uno en Eretz Israel. Beit HaMikdash también se llama Levanón. Ptach Levanón dlatecha vetochal esh ba'arazecha. Perdón, antes de continuar, el Abarbanel también dice algo al respecto de este capítulo. Dice así, tengo citado: Et chata'ai ani mazkir, dice el Abarbanel, recuerdo mis pecados. Shelo nistatmu ta'anotai velo katzara da'ati b'shum nevuah ma'nevuot asher pirashti b'kitvei HaKodesh. Dice, nunca tuve esta situación donde me faltaba sechel para entender cualquier nevuah de todos los nevuot que están en todos los libros del Tanaj. Pero este capítulo no encuentro palabras para explicar. Así dice el Abarbanel, uno de los más importantes comentaristas del Tanaj. Algunos de los mefarshim dicen que esta profecía que está aquí en Perek Yud Aleph se trata de la época de Beit Sheni, del segundo tiempo de segundo Beit HaMikdash, y la gran pregunta es, antes que empecemos a ver, es ¿para qué fue escrita? Porque tenemos una regla en la nebuá de que siempre se escribe en nebuá que es nitzrecha ledorot, que es necesaria para todas las generaciones, que siempre cualquier generación la podemos utilizar y aplicar y que nos enseña algo. Y esto como que no nos da hoy por hoy que, por ejemplo, vamos a recibir de esta profecía que está aquí, que describe más que nada lo que sucede en la época del segundo Beit HaMikdash. Pero puede ser que podrían las cosas repetir. A veces una nebuá de una época no necesariamente que es exclusivamente para una época, sino puede volver a repetir. Ya lo habíamos visto, este concepto nebuot que se aplicaron ya, pero igual pueden volver a repetir en un futuro. Aunque sea que aquí es difícil que esto suceda, porque aquí hay algunos detalles que es difícil que se vuelvan a repetir. O sea, si habla el concepto en general de que puede haber Beit HaMikdash y que de qué manera funciona, etcétera, claro, estamos esperando Beit HaMikdash Shlishi también. Pero entra en detalles que no van, sabemos que casi es imposible que repitan. Tal vez la solución de este capítulo es de que no se debe de estudiar este capítulo solo, sino se debe de unirlo con lo que vienen, o sea, esto hasta capítulo Yud Aleph, y entonces esto sería a lo mejor como una introducción para lo que viene, porque los capítulos que vienen después, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Aleph, eso sí, sabemos que se refieren a épocas posteriores y inclusive a la Geulá final, y son de hecho los capítulos más interesantes y más importantes del libro de Zecharia, que hablan acerca de la Geulá final. Esto como una introducción para entrar al tema, ya hablando del Galut final, Galut Edom y su Geulá. Entonces ya habla de la época del segundo Beit HaMikdash, porque de hecho Galut Edom empieza dentro de la época del segundo Beit HaMikdash. No es de que la Galut vino después. Dentro de Beit HaMikdash Sheni ya hubo algo de Galut Edom. Sabemos que los griegos dominaron el Israel dentro de la época del segundo Beit HaMikdash. Sabemos que los romanos ya entraron a Eretz Israel
dentro de la época del segundo Beit HaMikdash, no es de que vinieron de repente como los babilonios a destruir, ya estaban dominando en Eretz Israel. En la época de los hermanos Aristóbulos y Órcanos que estaban peleando, ellos son los que trajeron a los hijos de la reina Shlomzion o del rey Yanai. Sí, entonces ellos se pelearon y fueron y trajeron a los romanos porque se pelearon ellos. Entonces ya era la introducción del Galut Beit Sheni. פתח לבנון דלתך ותאכל אש בארזיך, אליל בראש כי נפל ארז אשר אדירים שודדו העלילו אלוני בשן כי ירד יער הבציר. Se menciona aquí diferentes nombres de árboles. Tochal esh ba'arazeja, arazeja es etz erez. Luego heilel berosh, brosh es otro árbol. Kinafal erez asher adirim shudado, heililu halonei bashan, halon es otro tipo de árbol que existe en Eretz Israel. El Abarbanel dice: בעבור שהמלחמה והנקמה היא תהיה בכל ארץ ישראל, לכן אמר פתח לבנון דלתך, כי לבנון נקרא כל ארץ ישראל, כמו שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון. O sea, habla aquí de Eretz Israel y menciona algunos árboles que representan, son típicos de Eretz Israel. Y dice: כל היללת הרועים כי שודדה אדרתם, כל שאגת כפירים כי שודד גאון הירדן, כה אמר השם אלוקי ראה את צאן ההריגה. Habla de Hilelat Roim. Roim, pastores, por lo general se refieren cuando hablamos de pastores, nos referimos a los patriarcas. ¿Quiénes son los pastores que quiere mencionar aquí? Hay un midrash en Avot de Rabbi Natan, que dice que se refiere aquí a los Yudbet Shvatim. Estos Roim son las 12 tribus, y que lo que está Zecharia es advirtiendo a las 12 tribus de que puede venir un Jurban. O sea, Kol Hilelat Roim pueden llegar a llorar estos pastores. Kishudeda Adartam, Aderet es una capa que uno pone para adornarse, y va a ser asaltada esta Aderet. Kol Sha'agat Kefirim Kishudat Geon Ayarden, Koamar Hashem Elokai Re'e et Tzon Ha'ariga. O sea que a lo mejor lo que está haciendo aquí es advirtiendo de que puede venir una época de Jurban en Eretz Israel. La Gemara en Masejet Yuma, la tenemos hasta abajo. La Gemara cita aquí este pasuk Ptach Lebanon la teja, podemos verlo adentro, el primer renglón de la Gemara hasta abajo. Tanu Rabanan, 40 shana kodem Churban Habayit, 40 años antes de que se destruya el Beit HaMikdash, el segundo. Lo haya goral ole bimin, velo haya lashon shel zeorit malbin, velo haya ner ma'aravi dolek, והיו דלתות ההיכל נפתחות מעליהן עד שגער בהן רבי יוחנן בן זכאי. אמר לו, היכל מפני מה אתה מבעית עצמך? O sea, desde 40 años antes del Jurban ya dejaron de funcionar los milagros de Beit HaMikdash. O sea, el goral que siempre hacían en Yom Kippur entre el chivo que iba al Azazel, el chivo que iba al Mizbeach, siempre salía en el lado derecho, o sea, la mano derecha salía el goral y aquí no salía. Había una cosa roja que se convertía en blanco cuando llevaban el chivo, este hilo no se convertía en blanco. El nerma, del Jurban, del segundo Beit HaMikdash. Lo había nerma Dolek, había una vela que prendía 24 horas al día como un milagro, dejó de funcionar este milagro. Y las dlatot del Ejal siempre estaban automáticamente se abrieron, o sea, en lugar de que permanecer cerrados, hasta que Rabbi Yochanan ben Zakkai les estaba regañando y le dijo: Ejal, mipnei ma ata mavit atzmecha yodea ani becha shesofcha atid leichareb. Yo sé que te vas a destruir. וכבר נתנבא עליך זכריה
ya se profetizó Zacarías sobre ti. Ptach Lebanon dlateja vetochal esh barazeja. Abra tus puertas porque va a entrar el fuego a consumirte. O sea que según la Gemara, según la vieja Menzaká, este pasuk, Ptach Lebanon dlateja, se refiere al Beit HaMikdash, donde se profetiza que va a abrir sus puertas y que va a entrar el fuego a consumirlo. Velama nikra shmo Lebanon shemalbin avonoteim shel Israel. Aquí está lo que dijimos antes. Entonces, según esto, la nebuá es acerca de la destrucción del Beit HaMikdash. Y entonces, según esto, podemos entender que Tzona Arega se refiere, Tzona Arega significa las ovejas, Tzon es oveja. Las ovejas, hay dos tipos de ovejas, hay algunas que son para dar leche y hay otros que son destinados para ser matadas, para que pasen por shkita, para comer. Y esto, entonces, él está refiriéndose al Eretz Israel, a lo mejor a los habitantes como Tzon Arega, como que están destinados para ser matados. Koamar Hashem Elokai re'eh Tzon Arega, pasuk hei, asher konehen yargun velo yeshamu, umochrehen yomar Baruch Hashem va'ashir veroehem lo yachmor aleen. O sea, son como las ovejas que los matan sin que sentir el sentimiento de culpa. Cuando matamos una oveja para comer no sentimos culpa, no sentimos problema con nuestra conciencia. כי לא יחמול עוד על יושבי הארץ נאום השם והנה אנוכי ממציא את האדם איש ביד רעהו ביד מלכו וכיתתו את הארץ ולא אציל מידם. O sea, entonces se está describiendo la destrucción, la desgracia que va a suceder en Beit Sheni, en la destrucción de Beit Sheni, donde no va a haber gemla, donde no va a haber perdón. ויראה את צאן ההריגה לכן עניי הצאן ויקח לי שני מקלות לאחד קראתי נועם ולאחד קראתי חובלים ויראה את הצאן. Ahora habla de dos palos que está tomando, no sabemos quién, si es Zacarías mismo o habla en nombre de Hashem, que va a tomar dos palos. ¿A qué se refiere estos dos palos? Dos maklot, uno se llama Makel Noam y otro se llama Makel Joblim. Tenemos en la página 2 en Rashi. Página 2 en Rashi, primer Rashi. ויקח לי שני מקלות, dice Rashi, לסוף ימים חילקתים לשתי ממלכות בעוונם. לאחד קראתי נועם, ירבעם אמר לנעלם לאט. ולאחד קראתי חובלים, רחבם אמר להם ליסרם בעקרבים. Entonces dice que estos dos maklot representan la división de dos reinos en Am Israel, donde uno fue el reino de Israel, otro reino de Yehudá, uno dirigido por Yorobam y otro dirigido por Rehabam. Nada más que esto no coincide con nuestra explicación anterior, porque esto sucede en la época de Beit Rishon, nosotros estamos hablando de Beit Sheni, es por eso que, como dijimos, que está confundido aquí el asunto. Según Rashi, nos referimos a Beit Rishon. Y si estamos hablando de Beit Rishon, Bechlal, esta nebuá no se entiende, porque desde cuando hay nebuá sobre pasado, nebuá siempre es por futuro. Zacarías vive después de Beit Rishon. Zacarías vive al final del Galut Beit Rishon, cuando se construye el Beit Sheni. Entonces, como según Rashi, él está profetizando sobre historia, que viene a contarnos la historia. Un naví viene a decirnos, están por pasar esto y esto y esto, no sigan tal camino, corrijan su camino. ¿Ah? Entonces está trayendo una muestra de lo que pasó para decir que ahí aprendamos sobre el futuro. Bueno, puede ser, pero es muy raro, o sea, no encontramos, no es común que encontremos un nebuá que describa lo que pasó. Siempre tratan los nebuín de describir lo que va a pasar. Pero así lo explica Rashi. Pero igual no coincide este comentario de Rashi con la Gemara que vimos antes, donde la Gemara dice que se refiere a Beit Sheni, a Rabbi Yochanan ben Zakkai, que está diciendo a Alejal, abra tus puertas. O sea, ya dijo el pasuk el Naví, ahí sí, dice Rabbi Yochanan ben Zakkai, ya dijo el Naví que tú vas a abrir tus puertas para que entre el fuego, sé que vas a ser destruido. Ahí sí, según Rabbi Yochanan ben Zakkai, es profecía, la de Zacarías, sobre lo que va a pasar con Beit Sheni. Seguimos. No, según Rashi son los dos reinos de Israel y Yehudá, que se dividieron. Si regresamos a nuestra explicación original, que se trata sobre la época de Beit Sheni, pues estos dos maklot pueden representar la división que hubo en la época de Beit Sheni. Beit Sheni sabemos que fue por Sinat Hinam, entonces a lo mejor no la división de Yerobam y Rehabam, sino la división que hubo en general en Am Israel en la época de Beit Sheni. O sea, como profecía que esto va a haber dos
va a estar dividido el pueblo, y de hecho, por más adelante vemos que se habla de un conflicto interno, porque vamos a seguir, dice, Vachid, pasuk het, Vachid es שלושת הרועים בירח אחד, ותקצר נפשי בהם, וגם נפשם בחלה בי. Dice Vachid, voy a exterminar a los tres roim. Ahora, ¿quiénes son estos tres roim? Entonces, Rashi sigue su comentario, tenemos en la página 2, roim pastores. Roim en general siempre representan líderes de Israel. Shivat roim, los 7 pastores como Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aaron, David y Shlomo, etc. Aquí habla de Shlosha roim. Entonces, según Rashi, que él habla de Beit Rishon, él sigue su misma idea. podemos ver aquí, dice, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד, והם השחיתו דרכיהם עד שמאסתים והרקתים בחודש אחד, כל שלושת הרועים שהרג, והוא את כל בית אחאב, sin la página 2, el segundo Rashi que tenemos ahí, והוא את כל בית אחאב, בית אחזיה מלך יהודה, ואת אחאב את כל זרע מלכות דוד, ועתליה איבדה את השאר זולתי יואש. Según Rashi, שלושת הרועים se refiere a tres reyes, Ahab, Ahazia y Atalia, tres reyes que han sido exterminados durante la época del Beit Rishon. O sea, Rashi sigue su comentario que estamos hablando de la época del Beit Rishon, pero igual dijimos que Rashi para nosotros queda difícil de entender porque no estamos acostumbrados a una nebuá para atrás. El Radak explica diferente. El Radak habla de tres líderes de la época de Beit Sheni que van perdiendo: Zorubabel, Nehemiah y también Malchut Babel. O sea, son tres. O sea, cuando se construye el Beit HaMikdash Sheni, se pierde Malchut Babel. Malchut Babel ya se pierde su poder. Y los dos líderes que traen a Am Israel, a Eretz Israel de regreso, Zorubabel y Nehemiah, también él está profetizando que se van a perder. Así lo explica Radak, pero igual no queda muy claro qué es lo que quiere decir con eso. Entonces está bien, mueren Zorubabel y Nehemiah, ¿y qué? Entonces naturalmente tienen que morir en algún momento. ¿Cuál es la idea? Vaomar lo er'e etchem המתה תמות והנכחדת תיכחד והנשארות תאכלנה אישה את בשר רעותה. Ahora dice, lo er'e etchem, o sea, ya no voy a seguir dirigiéndolos, hameta tamut, ve'anikhedet tikached, lo que tiene que morir va a morir, lo que tiene que ser exterminado va a ser exterminado, y los que quedan, isha tochalet besar reuta, se van a pelear entre ellos. O sea, habla aquí de una situación difícil donde van a morir muchos, y los que quedan igual, los pocos que quedan se van a pelear entre ellos. Eso es más adecuado para la época del Beit Sheni, donde hubo mucho conflicto interno. ויקח את מקלי את נועם ויגדע אותו להפר את בריתי אשר קראתי את כל העמים ותופר ביום ההוא וידעו כן עניי הצאן השומרים אותי כדבר השם הוא. No entienden, yo sé, porque yo tampoco entiendo. O sea, por eso dije desde un principio, está muy complicado esto. ¿A qué se refiere? ¿Quién es Vayekach et Makli? De hecho, Bechlal, en Nebuá, es muy común que encontramos que Hashem le dice al Naví hacer alguna acción simbólica que representa algo que va a pasar. O sea, que lleva a cabo una acción, que con esta acción, de hecho, ya está empezando a hacer realidad lo que está, o sea, ya poniendo la raíz de la acción que va a suceder en el futuro. Eso sucede muy seguido. Pero aquí cuando dice Vayekach et Makli, ¿a quién se refiere? Zecharia está tomando un maquel. Entonces, esos son, o sea, ¿qué significa Kol Divrei HaKadosh Baruch Hu Navi? HaKadosh Baruch Hu le dice, toma tu maquel, y él dice Vayekach et Makli, o que él está repitiendo palabras de Dios, donde Dios dice, yo Vayekach et Makli. ¿Quién tomó aquí el palo? ¿El Naví o Dios? No está muy claro aquí. Normalmente sabemos, por ejemplo, en profecías anteriores de Zecharia que estudiamos, hablaba de que él ve caballos, y que él ve esto, y que ve 1000 cosas. El Naví está viendo. Pero aquí, ¿quién es el Vayekach et Makli? No está claro. ¿Y qué quiere decir con esto? Vatufar bayom ha'u vayedu chen aniyei hatzon hashomrim oti kidvar Hashem hu.
ואומר עליהם אם טוב בעיניכם אבו זכרי ואם לא חדלו וישקלו את זכרי 30 כסף. Vamos a ver Rashi, por lo menos Rashi tenemos aquí, podemos ver. Vaikach et Makli, abajo, en página 2 hasta abajo, Rashi sigue su comentario sobre Beit Rishon y dice Vaikach et Makli, shavarti et koach malchei Israel. O sea, Hashem dice, tomé mi palo y rompí la fuerza de los reyes de Israel, bimei Yoyahaz, ben Yehuat ki ibdam melech Aram. O sea que esta profecía no es más que una descripción de la historia del Beit Rishon, según Rashi. Y habla de algunos reyes que Hashem les pegó con el palo, rompiéndolos, destruyéndolos. Vayesimem que afar ladush. Ubimei Hoshea ben Eilah shemesartim biyad Sancheriv veiglau. ¿Y qué significa la aferet briti? Cancelé mi pacto. ¿Qué pacto se refiere? Dice la aferet briti asher karati et kol ha'amim. להראותם שבשביל שבגדו בי הפרתי את בריתי אשר קראתי עם כל העמים עליהם שלא יזיקום. הקדוש ברוך הוא hizo un pacto que los pueblos no van a poder afectar a Israel, no van a poder destruir a Israel. Entonces dice Hashem, rompí mi pacto con Israel de esto, permití sí a los pueblos afectar a Israel. ¿Para qué? Para mostrar que por haber traicionado a mí, por eso sí le voy a permitir a los pueblos que afecten a Israel. Shalmenat ken natati lahem et haTorah sheim yishmerua. Para eso les di la Torah, que si la van a cuidar, van a liberarse de los demás reinos. El Beit Rishon, Beit HaMikdash HaRishon, según Rashi, todo Beit HaMikdash HaRishon. Porque si vamos a Beit HaMikdash HaSheni, no entendemos bien a qué se refiere, qué es lo que quiere decir. No, aquí habla de Zecharia. Zecharia vive en la época de Beit HaMikdash HaSheni. Según Rashi habla de Beit HaMikdash HaRishon. ויאמר השם אליי עוד פרדון, ויאמר השם אליי אשליחהו אל היוצר עדר העיקר שיקרתי מעליהם ויקחה 30 הכסף ואשליך אותו אל בית השם אל היוצר ואגדע את מקלי השני את החובלים להפר את האחווה בין יהודה ובין ישראל. Eso sí, este pasuk sí ayuda un poco al comentario de Rashi, porque habla de Yehuda y de Israel que no viven en paz entre ellos. Esto sí sucede en la época del Beit Rishon. ויאמר השם אליי עוד קח לך כלי רועה הביא לי. Ahora dice ויאמר השם אליי, ahora sí, קח לך כלי רועה הביא לי, כי הנה אנוכי מקים רועה בארץ הנכחדות, לא יפקוד הנער, לא יבקש, והנשברת לא ירפא, הניצבה לא יכלכל, ובשר הבריאה יאכל ופרסיהן יפרק. La verdad es de que está muy complicado este pasuk. O sea, dice, voy a levantar un roé nuevo. O sea, eso sí se entiende, que habla aquí de un roé que va a volver a levantarse. Lo yifkod anar, lo yivakesh, vanishberet lo yerapé. Entonces no va a lograr curar lo roto. Hanitzavá lo yechalkel, no va a lograr alimentar a los que están con hambre. Besar abriá yoharu parseén yefarek, no se entiende bien. Sigue diciendo, hoy roía Eli los vi atzon jereb al zroo, al ein yemino zroo y vos tibash vein yemino kachot tije. Eso sí, habla de un ojo que va a perder la vista. Veino ein yemino kachot tije. ¿Cuál podría ser esto? Eso sí insinúa algo que sucede. En la época del Beit HaMikdash HaSheni, en la época del rey Herodes, él manda a matar a todos los jajamim, a todos los sabios. Uno solo deja, él tiene un conflicto con los sabios, se los mata a todos, uno solo deja, Baba Ben Buta. Pero Baba Ben Buta, ¿qué hace con él? Le quita los ojos. Entonces a lo mejor aquí cuando dice En Yemino Kaotich, eso podríamos decir que es una insinuación de esta situación donde le quita el ojo al Baba Ben Buta. Y otra cosa que podría ser insinuado aquí, cuando él habla de que voy a levantar un roé, un líder, roé es un líder, pero que no va a curar a los enfermos, que no va a alimentar a los que tienen hambre. O sea, entonces, ¿para qué es el líder? Entonces, voy a levantar un líder, pero que no va a hacer nada. Entonces, también puede ser insinuado aquí
la época, el final de Beit HaMikdash Hashini, donde los líderes lo único que les interesaba eran sus propios intereses y nunca atendieron realmente al pueblo. O sea, tomaron el reinado, el liderazgo de Israel solo para atender a ellos mismos en lugar de atender al pueblo. A lo mejor esto es lo que se le quiere decir aquí, que va a llegar el final, en la época del final de Beit Sheni, donde los líderes que van a subir no ifkodanar, lo yevakesh, no va a buscar a nadie, no le va a interesar quién falta, quién está, quién necesita algo, quién no necesita. Anishberet lo yerape, lo que está roto no lo va a curar. Anitzava lo yehalkel, besar a bria, lo único bueno que hay, él lo va a comer. O sea, líderes corruptos que lo único que les va a interesar son sus propios beneficios y no van a estar interesados en el pueblo. El Osviatzon, además dejan el ganado. Sabemos que los líderes de Israel desde un principio eran excelentes, como pastores excelentes, como Abraham Avinu fue pastor, Yitzhak, Jacob, Moshe Rabbeinu fue pastor, David HaMelech fue pastor. ¿Por qué siempre eran pastores? Porque esto era la forma de mostrar, de pasar el examen, de que les interesa las ovejas. Y que cuando Hashem se le reveló a Moshe, cuando él buscó una ovejita que salió del ganado y corrió atrás de ella y finalmente encontró que fue a buscar agua y la cargó, o sea, cuando mostró esa gemla, esa misericordia sobre cada uno y uno de su ganado, sobre cada animal, esto fue entonces elegido como adecuado para ser el pastor de Israel. Y aquí van a haber líderes que no les va a interesar nadie, no les va a interesar sus ovejas, no les van a atender, y esto es lo que va a traer Jurban. Y Herodes en su época fue así, antes y después, y él también quitó de los ojos de Baba Ben Buta. Entonces esto puede ser completando esta insinuación en Yeminó Kaho Tich'e. El Rashi, siguiendo su idea de que se refiere a Beit Rishon, él dice, no, eso tampoco, este Rashi no lo tenemos aquí, pero dice que se refiere a Tzidkiyahu. Tzidkiyahu fue de los últimos reyes de la época de Beit Rishon, donde le quitaron los ojos. Entonces también Rashi lo relaciona con Tzidkiyahu, que le quitaron los ojos también. Pero Beit Rishon, como dijimos, la mayoría de los mefarshim no están de acuerdo que se refiere a Beit Rishon, porque no hay profecías para atrás, sino para adelante. Abarbanel explica aquí que Makel Noam, que mencionamos, es el reinado o el gobierno de los Kohanim, y el Makel Joblim es el reinado o el gobierno de Herodes, y habla de estos dos gobiernos que van a dominar a Israel a lo largo de la época del segundo Beit HaMikdash, y que finalmente todo esto se va a destruir y no va a quedar de esto nada. Sabemos que los Hashmonaim no quedó nada de Malchut Hashmonaim, de Herodes tampoco, y esto es la insinuación según el Barranel aquí. Y cuando dice Roe Evil, Roe Evili, o sea, un líder pero evil, líder tonto, se refiere, según el Abarbanel, a Titos, que destruye el segundo Beit HaMikdash. Entonces, muy claro lo que quiere decir aquí no lo tenemos, pero algo del ambiente de la época del segundo Beit HaMikdash sí podemos percibir, que es una situación donde hay conflictos internos, hay una época de Jurban, una época donde hay corrupción en el liderazgo. Y termina el Abarbanel haciendo una conclusión de este capítulo, dice así: אם שהנבואה הזאת מקושרת בענייניה כפי צורך הדרוש ועניין המאמר, לכן שירתיע כולה בנבואה, אם שיהיו בה דיבורים רבים שכל אחד בא באמירה בפני עצמה, והשם ציווה לנביא שיעשה כל זה בפועל, והיה הנביא רואה להיותו סימן לרועי ישראל האמיתי יתברך. Entonces, según el Abarbanel, esta nebuá, aunque no la entendemos bien al detalle, pero se refiere a la época del segundo Beit HaMikdash, como dijimos, a la época donde las cosas no funcionan bien. No funcionan bien, ya se huele ya la destrucción, se huele que ya viene el fuego a consumir el Beit HaMikdash, se huele que ya hay conflictos internos, hay corrupción, las cosas no funcionan bien, y el final de todo esto es que que el ojo se va a ir apagando, se va a ir cerrando, y ya no va a haber más visión, o no va a haber más vista de un futuro de esta época donde hay un Beit HaMikdash. Sí. Evil es
tonto o malvado, malo o tonto, pues sí, puede ser cualquiera de los dos. Muchas veces van juntos, sí. Se unen. ¿Cómo? Ya, Zecharia es el de los últimos. Está Malachía, después de Zecharia ya. Ahí se cierra la profecía. Pero vamos, sí. Corruptos. Había mucha corrupción, claro. Muchísimo. Había Kohanim que se hicieron, que pertenecían a los seduceos. Sí, claro. Los seduceos se metieron al Beit HaMikdash, empezaron a dominar. Había muchos problemas en cuanto a todo lo que pasaba en Am Israel, y esto era el camino hacia la destrucción. Ahora, si capítulo Yudal es un capítulo, como dije, de todos los Sefer Zecharia, es el capítulo más misterioso, donde no se entiende bien, pero a partir del capítulo Yudbet las cosas cambian. Capítulo Yudbet, eso sí, habla directamente a Aharit Hayamim. A partir del capítulo Yudbet hasta el final del libro hablamos precisamente de la Geulá final en su alternativa de Beitá, en su tiempo, no adelantada, sino en su tiempo. ¿Cómo va a ser? Detalles de esto, cómo van a ser las cosas, y tal vez podríamos decir que, como dijimos al principio, que el capítulo anterior, aunque no lo entendemos, pero habla acerca de Beit Sheni como una introducción para entrar a la época de la Geulá final, porque como dijimos, el Beit HaMikdash ya no era igual el Beit HaMikdash Sheni como el Beit HaMikdash Rishon, no tenía el mismo nivel, o sea, ya era parte del Galut. O sea, no podemos decir que en la época de Beit Sheni estaban Geulim, o sea, estaba Am Israel en la gloria no estaba, aunque tenía Beit HaMikdash. O sea, tenía Beit HaMikdash, pero no era como Beit HaMikdash Rishon, no tenía la misma Gdusha. Tenía Meluja, o sea, tenía reinado, pero no tenía independencia. O sea, ¿qué clase de reyes cuando están como títeres manejados por los griegos o por los persas? Empezando por los persas, siguiendo por los griegos, termina por los romanos. Entonces, hay Beit HaMikdash y no hay Gdusha, hay reyes y no hay reinado, y hay Torah y tampoco es como debe de ser. O sea, toda la época segunda Beit HaMikdash ya es parte del Galut. Entonces, a lo mejor esto fue como una descripción de las dificultades, de los problemas de la época de Beit Sheni, para poder llegar ahora a lo que es la Geulá, que va a ser Geulá de toda esta Galut larga, Galut Edom, que parte del tiempo de Beit Sheni ya pertenece a esta época de Galut. Entonces vamos a empezar el capítulo del Bet. Masad Dvar Hashem al Israel Neum Hashem. Ahora habla en nombre de Dios claramente, no en tantas adivinanzas, en forma más clara y más abierta. Estoy hablando en nombre de Hashem. ¿Quién es Hashem? Dice Zecharia, para que aquel que tiene duda. Dios es el que extendió el cielo, fundó la tierra y creó el espíritu del hombre dentro de sí, o sea, el creador del universo. Del nombre de él estoy hablando. Y dice así: Ine Anochi Samet Yerushalayim Safra Lechol Ha'amim Saviv Vegam al Yehuda Yeh B'matzor al Yerushalayim. Miran, al final del tiempo, al final de la Galut de Edom, va a llegar una época donde Yerushalayim se va a convertir en el tema para pelearse para todos los pueblos del mundo. Eso ya no estamos hablando de tantas adivinanzas. Si se preguntan, Nebuash Nitzrechale Dorot, ¿dónde está aquí Nitzrechale Dorot? En cualquier generación fue actual lo que está diciendo, y si en cualquier generación es así, en nuestra generación aún más. Podríamos decir que acabamos de leer el primer título de las noticias de hoy. O sea, Jerusalén va a ser como si fuera el veneno para los pueblos, donde todos luchan por Jerusalén, donde es el punto de conflicto, es el mero centro de cualquier conflicto que Am Israel va a tener con los pueblos que están alrededor de él. Y es tan cierto, a pesar que hoy por hoy a lo mejor las noticias hablan de salir de Gaza o no salir de Gaza, pero el problema no es Gaza, el problema es Jerusalén. Esto tiene que quedar 100% claro. El problema no es Gaza. Gaza es nada más un paso en el camino. ¿Quién importa Gaza? ¿Quién quiere Gaza? Nadie quiere Gaza. Sí, definitivamente. El conflicto es Jerusalén, y hasta que no se resuelva el problema de Israel no se va a resolver ningún conflicto.
Esto es más que obvio. ¿Ah? Vamos a ver lo que dice el Naví. Si se va a resolver o no, de qué manera se va a resolver. Pero el centro de conflicto, el veneno, dice, ¿cuál es el veneno que tienen los pueblos, o sea, contra nosotros? El veneno es Jerusalén. Vaya bayom ahu, en aquel día, así mit Jerusalén even ma'amasa lechol ha'amim, kol omsea sarot isaretu venesfu alea kol goyei haaretz. En aquel día voy a poner el Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos, donde todos la van a querer cargar, pero por ser tan pesada, al cargarla se van a lastimar. Se van a lastimar muchos pueblos cuando van a querer cargar Jerusalén. Miren, las cruzadas fueron guerras terribles entre los musulmanes y los cristianos sobre Jerusalén. ¿Cuánta sangre no se derramó por Jerusalén? ¿Ustedes saben cuántas veces se pasó Jerusalén de mano a mano? ¿Cuántas veces fue conquistada? Cuando el cótel, cuando ustedes ven el cótel es algo muy, muy profundo. ¿Pero por qué no lo vemos? Porque hay una capa de tierra que fue acumulada con cada pueblo que vino, metió otra capa de tierra ahí para taparlo, para cubrirlo. No pudieron cubrirlo completamente, no. Pero, y esto está, donde está el nivel ahora, es porque ya se bajó en 67, cuando se conquistó Jerusalén, estaba mucho más alta o sea, el nivel del piso. Luego lo bajaron, sí, muchísimo. O sea, el pedazo de cótel que estaba descubierto era mucho más corto de lo que hay ahora. Entonces bajaron hasta cierto nivel, pero no todo. Entonces esto es porque Zeher de todos los milhamot, cada mano que pasaba querían destruir lo de la anterior, entonces echaban tierra, por tantas veces que pasó Jerusalén de mano a mano. Todos la querían cargar, todos salían lastimados. Bayom ahu neum Hashem, en aquel día, cuando estos pueblos van a salir a la guerra contra Jerusalén, ake kol sus batimahon verochvo bashigaon ve'al bet Yehuda efkach et enai ve'kol sus ha'amim ake baivaron. O sea, estos pueblos los compara con el caballo. Estos caballos, pueblos que van a querer conquistar Jerusalén, van a ser golpeados por mí, dice Hashem. ¿Por qué los compara con caballo? Caballo, ya lo vimos en Zeharia, hay mucho caballo. Caballo es el símbolo de arrogancia. Esos pueblos arrogantes que creen que Jerusalén les corresponde y vienen con el orgullo, con la arrogancia de hacer la guerra contra Israel para quitarle Jerusalén, todos ellos van a salir golpeados. Aquí con sus batimaón verochvo bashigaón. O sea, el timaón significa que van a perder dirección, van a perder camino, van a perder sus motivos de arrogancia, los van a perder. Ve'amru alufei Yehuda belibam amsali yoshvei Yerushalayim ba'Hashem tzvaot Elokehem. Los de Yehuda, los jefes de Yehuda, van a tener que dirigir al pueblo para que esto suceda directamente a Dios. O sea, cuando van a decir a Jerusalén, a los yoshvei Yerushalayim, amsali, fortalezcanse en Hashem, en su fe en Hashem, en su unión con Hashem, ahí es donde van a los habitantes de Jerusalén, va a lograr defender Jerusalén de aquellos pueblos que van a querer conquistar. Bayom ahu, así metalufei Yehuda kechior esh be'eitzim. Voy a convertir los alufim, los generales de Yehuda. De hecho, en el ejército israelí, el general es aluf, así se dice. Esa es la palabra, aluf. Alufei Yehuda van a ser como kior esh, como fuego contra madera. O sea, si los pueblos van a ser madera, ellos van a ser fuego. O sea, van a quemar a aquellos que van a venir a atacar Jerusalén. Ukelapid esh be'amir, y como una antorcha con paja. O sea, la paja se quema rápidamente con la antorcha. Ve'achlu al yamin ve'al smol et kol ha'amim, van a comer a la derecha y a la izquierda. No sé si quiere insinuar aquí la derecha e izquierda que hay en Israel, que hay tanto derecha e izquierda. Al yamin ve'al smol, o sea, tanto la derecha como la izquierda van a... Todo está aquí, o sea, la derecha y la izquierda. Ve'achlu al yamin ve'al smol. Fíjense que, o sea, que lo que quiere decir es que tanto la derecha como la izquierda, los dos van a estar en la misma idea contra los enemigos. Cuando hay guerra siempre se une derecha e izquierda contra los enemigos. Y hoy por hoy, ya en Israel hay una gran confusión, ya no sabemos quién es derecha, quién es izquierda. Los que eran derecha actúan ahora como los más izquierdas, izquierdistas, y algunos la izquierda con la derecha.
ואכלו על ימין ועל שמאל את כל העמים סביב וישבה ירושלים עוד תחתיה בירושלים. O sea, van a pegar a todos estos pueblos de alrededor que van a venir a atacar. Jerusalén quedará en su lugar, fijo en su lugar. והושיע השם את עולי יהודה בראשונה למען. Pues ya pasamos tantas guerras en Jerusalén donde trataron, Jerusalén quedó firme, han sido golpeados. Yo estuve presente en la guerra de 6 días de 67, donde naturalmente era para que Jerusalén se pierda. Naturalmente, por naturaleza tenía que perderse. Yo no hablo ahorita de 48 que ni se diga, o sea, ahí creo que ya conté varias veces con qué manera se estaba usando. Pero hablo 67, donde aparentemente Israel estaba más preparada, pero estaba rodeada de 3 ejércitos enormes, bien preparados. Ahora, nosotros vivíamos en la frontera, justo en la frontera de Jerusalén, entre Jerusalén occidental y oriental, en la línea. Los que conocen Jerusalén, en la calle Shmuel Naví, esto era la línea. O sea, atrás de nuestra casa había un muro de ¿cómo se llama? De betón, concreto, sí, concreto, pero muy alto y muy ancho contra. Sí, pero, no, de concreto contra balas, contra sí, artillería, para defender las casas nuestras. Y con todo esto, al principio, los jordanos entraron hacia nuestra área. En nuestra casa estaban los jordanos, nosotros estábamos abajo en el sótano y ellos llegaron ahí. Se oían las voces en árabe cuando llegaron. Y estábamos seguros que ya pronto entraron a Armona Nazi, entraron a parte del sur de Jerusalén, en parte norte también. Y bueno, milagros de Dios de que se pudo volver a empujarlos, y luego no solamente empujar, sino sacar y conquistar todo hasta Jordania, hasta el río Jordán, ¿no? Pero después de la guerra vino un general del ejército y juntó a todos los que vivían en la colonia y donde vivíamos, y nos hizo nos explicó cómo fue la batalla ahí, y de nuestra casa estaban disparando para acá y para allá, o sea, estaban peleando ahí. O sea que esto de que trataron de llevar a Jerusalén, y a lo mejor naturalmente podrían hacerlo, pero Hashem nos hizo milagros de que no suceda. Es lo que dice aquí: והושיע השם את עולי יהודה בראשונה למען לא תגדל תפארת בית דוד ותפארת יושב ירושלים על יהודה. Hashem es el que va a salvar. Ahora dicen que el rey de Jordania, el rey Hussein, cometió 2 errores muy graves en su vida. El primer error fue de que en la guerra de 6 días él entró a la guerra, que participó. Y el segundo grave error es que en la guerra de Yom Kippur no participó. Porque en la guerra de Yom Kippur, si hubiera participado, ahí no había nada enfrente. O sea, como toda la fuerza se mandó al sur y al norte contra Siria y Egipto para defender, porque ahí estaba la situación terrible. Entonces ahí prácticamente no había nada enfrente de él. Dicen ahí, por los recuerdos que tenía en 67, decidió no entrar, pero ahí cometió su segundo grave error, porque ahí podría entrar caminando, hubiera llevado todo. Bayom Ahu, es lo que dice aquí Pasuk Het, Bayom Ahu yagen Hashem be'ad yoshvei Yerushalayim. ¿Quién es el que va a defender los habitantes de Jerusalén? Hashem. והיה נכשל בהם ביום ההוא כדוד ובית דוד כאלוקים כמלאך השם לפניהם. והיה נכשל בהם ביום ההוא. Va a ser como en el caso de la naturaleza, y sin embargo, a pesar de que Goliat era el gigante, el David el chaparrito, Goliat cae ante David. Así también va a ser a Nihshal Baem, aquellos que van a caer, van a tropezar ante nosotros, van a ser como el caso de David, como si fuera un Malach Hashem que camina, como un ángel que camina por delante de nosotros para defendernos. Ahora, en la misma guerra de Yom Kippur, no muchos saben, o sea, hay una historia que hay testimonios que, o sea, que es algo verídico, o sea, que lo dijo el jefe del ejército sirio que participó en la guerra, porque en la guerra de Yom Kippur en Siria ellos empezaron a avanzar y llegaron hasta el Gesher Bnot Yaakov. Es un puente que conecta Ramat HaGolan, ¿sí? Los que conocen Ramat HaGolan con o sea, ahí donde abajo pasa el río Jordán, o sea, de los dos lados del río Jordán. Entonces nosotros teníamos
todo el Golán en manos nuestras antes de la guerra. Pero ellos lograron conquistar en la guerra de Yom Kippur todo Ramat HaGolán, llegaron a este puente de Bnot Yaakov, o sea, para pasar el río Jordán a nuestro lado, y ya, si pasan este puente, ya están en Tveria, ya de ahí. Llegaron hasta ahí, y ellos donde dieron la vuelta, y regresaron. Y nunca se entendió el por qué, porque no había, también ahí no había prácticamente quien los parara, porque casi todo el esfuerzo se hizo en Sur contra los egipcios. Luego, después, cuando ya terminaron en Sur, mandaron fuerzas al norte, ahora sí empezaron a contraatacar, y lograron a llevar a todos estos soldados, todo este batallón, como rehenes, el jefe, el general de ellos también, y les preguntaron que por qué no avanzaron. Entonces él comentó que ellos de repente vieron muchísimo ejército con muchos tanques y muchos soldados enfrente de ellos. Ahí es donde decidieron dar la vuelta y regresar, cuando esto no existió. Entonces, ¿cómo es que vieron ejército frente a ellos que no existió? Pues Malach Hashem, que se distrató ahí a un ejército y pareció un ejército enfrente. Que Malach Hashem mifne, en protección de Hashem. Vaya bayom ahu abakesh lashmid et kol hagoyim habaim el Yerushalayim. En ese día yo voy a... Ya es un proceso, o sea, esto lo que estoy comentando, guerra, esto es parte del proceso, pero va a llegar el Yom Ha'u al final, donde va a terminar el proceso, donde todos los enemigos no nomás no van a ganar guerras, se van a perder guerras, sino se van a exterminarse en forma completa. V'shafachti al Beit David v'al-Yoshev Yerushalayim ruachen, y voy a emanar a los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia. V'tachanunim v'ibitu elai את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד ואמר עליו כאמר על הבכור. Entonces todos aquellos que habían perdido, que habían sufrido, ellos van a mirar ante mí, והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים כמספד על הדרימון בבקעת מגידון. O sea, ya al final, cuando ya se va a tranquilizar y va a quedar todo tranquilo, los enemigos se pierden, ahora sí se va a tener el tiempo de aspid a todos aquellos que durante todo este proceso se han perdido. Entonces va a haber un misped muy grande por todos los que durante toda la historia han perdido su vida por Jerusalén, ya que ahora llegamos a la Menujá al Najalá, y se va a tener que hacer este misped para todos ellos. וספדרת משפחות לבד, משפחת בית דוד לבד, נשיהם לבד, משפחת בית נתן לבד, ונשיהם לבד, משפחת בית לוי, משפחת השמעי, כל המשפחות הנשארות משפחות ומשפחות לבד ונשיהם לבד. O sea, obviamente esto al final, donde los enemigos se pierden, pero el costo durante los años fue grande. Entonces ahí es donde se van a quedar haciendo el respeto por todos aquellos que se han perdido. Aquí es donde entramos ya en materia de Geulá, ya entramos realmente en una descripción de cómo va a ser la Geulá final, el cual va a ser más fuerte y más énfasis en los siguientes capítulos Yud Gimel y Yud Dalet. Bezrat Hashem, en la próxima semana vamos a entrar en materia para terminar Sefer Zecharia por fin, pero ya con descripciones bastante amplias y casi claras de cómo va a ser la Geulá final. Buenas noches.